Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué predicaba Jesús? El evangelio del reino de Dios. Ustedes lo dijeron, ustedes créanlo. Amén. Diciendo, o sea, esta es la forma en que él lo predicó. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. O sea, esa es la forma de predicar el evangelio por medio del mismo Hijo de Dios, Jesús. Ahora, ¿qué sugirió, qué aconsejó, qué pidió él? Lo que sigue: arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, ¿en qué tenemos que creer? En el evangelio. Dos cosas importantes aquí, porque hay un montón, pero dos que quiero resaltar en este momento. Jesús predicó el evangelio del reino de Dios y él pidió que haya arrepentimiento y que en lo que tenemos que creer es en el evangelio. Oremos. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora estamos delante de tu presencia y nos disponemos, Señor, a presentar el mensaje de tu palabra. El mensaje de la salvación y la vida eterna. El mensaje que cambia vidas. El mensaje que transforma el destino de nuestra vida hacia la salvación, hacia la vida eterna, hacia una vida agradable delante de ti. Nos libera del pecado, de la condenación y nos trae paz, gozo y felicidad en Cristo Jesús, convirtiéndonos y transformándonos en vidas nuevas, criaturas nuevas delante de ti, Señor. Haz con esta palabra en el corazón de todos los que estamos aquí aquello para lo cual tú la has enviado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Se puede sentar, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una enorme necesidad del evangelio. Tanto que en nuestros tiempos hay personas que caminan, van caminando a pie. En el polvo, en el viento, en el sol, en el frío, buscando una iglesia para oír el mensaje de la palabra del Señor. En los campos, en los ranchos, en aquellos lugares, en otros países y en Estados Unidos ya no se diga. Caminan y caminan millas y tiempos adicionales, tiempos extras para acercarse a donde está el mensaje de la palabra del Señor. Esto debe ser muy oportuno para la iglesia. Aprovecharlo y predicar la palabra de Dios. Dar el mensaje que consuela las vidas, que alimenta el alma y que trae esperanza a la humanidad. Bendito sea el Señor. Juan era un hombre que se dedicó a hablar del reino de Dios. Y la forma que él presentaba el reino de Dios era tan impresionante que la gente, aun cuando no había iglesias, cuando no había religiones, cuando no habían grupos reuniéndose, cuando lo oyeron hablar, les importó tanto lo que Juan el Bautista hablaba, que se acercaban a él grandes multitudes, y él les hablaba del evangelio y el bautismo del arrepentimiento. Arrepentimiento es la palabra clave. El hombre se ha apartado de Dios y hay una gran barrera, hay un obstáculo que divide a la humanidad de Dios por el pecado. Y para volvernos a Dios debemos arrepentir de nuestros pecados y recibir a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Creer en el evangelio. Juan predicó, y después de que él predicó y después de que él anunció y la gente se convirtió y la gente le creyó, Juan quedó en un alto honor en esa época, en aquel tiempo. Pero por causa del evangelio, y esto va a pasar y ha pasado y seguirá pasando, Juan sufre encarcelamiento. Y por si ustedes no se recuerdan, el final de Juan fue que, estando en la cárcel por tontería de una mujer, el faraón, el rey, mandó a que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista. Ahora, cuando Juan está todavía vivo, cuando Juan no está encarcelado, indica que ya no había predicación, porque Juan ahora está en la cárcel.
Juan es primo de Jesús. Juan había preparado el corazón de las personas. Juan había anunciado un nuevo modo de vivir y una forma de acercarse a Dios. Ahora había que continuar con la predicación. Juan preparó los corazones de las personas. Les habló y les dijo: yo les predico y yo les bautizo, pero después de mí vendrá alguien que no los va a bautizar con agua solamente, sino que los va a bautizar con fuego del Espíritu Santo. Y ese es Jesús, nosotros lo sabemos. Y cuando Juan es encarcelado, aquí dice, Jesús vino a Galilea. Ahí comienza Jesús su ministerio. Ya Juan tenía preparada la comunidad. Y aparece Jesús en Galilea. En Jerusalén se cree, y eso es lo que anuncian y predican y enseñan, que Galilea es el centro del ministerio del Señor Jesucristo. Ahí es donde sucedieron la más cantidad de cosas milagrosas que Jesús pudo haber hecho en la tierra. En Galilea, ese era su centro de operaciones, aunque caminó por ciudades y aldeas, como él mismo lo dice más adelante, pero era Galilea el centro de sus operaciones. Aunque es de Nazaret, pero era Galilea donde comenzó todo el ministerio evangelístico del Señor Jesús. Y vino él entonces a Galilea, y ahí empezó a predicar, y no predicó ninguna otra cosa más que el evangelio de Jesús, el evangelio de la salvación. Esta mañana decía que hay lugares, hay centros donde se reúnen personas para hablar de una religión, donde hablan de temas de superación, temas de, hermanos, yo decía que yo estuve en un lugar, en un área donde era una iglesia muy grande, y la manera de alcanzar las almas para llegar a la iglesia, oiga que no lo dije alcanzar las almas para entrar al reino de Dios, sino almas para entrar a la iglesia, los invitaban a un desayuno empresarial, los invitaban a un almuerzo ejecutivo, los invitaban a una cena de negocios. Y con ese atractivo la gente venía, y usando la palabra del Señor los motivan para que sean empresarios exitosos. Yo pregunté a uno de esos muchachos que asistían a esa iglesia y le digo: ¿cuándo fue la última vez que les hablaron de vivir en santidad? ¿Cuándo fue la última vez que les hablaron de que Cristo viene? ¿Cuándo fue la última vez que oíste una enseñanza que dice que hay que apartarnos del pecado, vivir en santidad, porque hay que vivir de una manera tal que agrade a Dios? ¿Sabe qué me decía? Cada pregunta que yo le hacía: no me acuerdo, no sé, no me acuerdo, no sé. La predicación del evangelio es recibir a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, porque Él perdonó nuestros pecados. La predicación del evangelio es: tenemos salvación segura en Cristo Jesús. De hecho, el tema para hoy, la seguridad de nuestra salvación. La salvación, la predicación debe ser anunciar que debemos vivir una vida de santidad que agrada a Dios. La predicación del evangelio tiene que ser preparar al creyente para que viva de tal manera que cuando suene la trompeta, porque sonará la trompeta un día y Cristo vendrá por su iglesia, esté viviendo de tal manera que el Señor lo pueda levantar y ser parte del arrebatamiento de la iglesia. Muchas personas no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Muchas personas piensan que eso es estar hablando extra, hablando de más. Pero si a mí la Biblia me dice que el Señor vendrá y la iglesia va a ser levantada y nos vamos a encontrar con Él en la nube, yo lo creo por una razón. Porque la palabra de Dios es verdad, y lo que Dios dice en su palabra se cumple. Se cumple. Entonces me gusta predicar de vivir en santidad, me gusta predicar de ser honestos, de ser honrados, marido de una sola mujer, dice la palabra. ¿Sí? Y no andar de malicioso por ahí. Ser temeroso de Dios de tal manera que aunque nadie nos esté mirando, nosotros vivamos para agradar a nuestro Dios. Con honestidad, con rectitud, con temor delante de Dios. Que cuando caminemos por donde caminemos, podamos caminar con la frente levantada. Que la gente siempre va a hablar de nosotros, claro, pero Jesús lo dijo.
Bienaventurados sois. Fíjense cómo Jesús nos prepara y nos capacita al creyente para que perseveremos fielmente y no nos dejemos llevar por trampas del diablo. Bienaventurados sois cuando hablen de ti en mal mintiendo. O sea que cuando la gente anda hablando mal de uno, que hablen, que digan, que lo que sea, pero que sean mentiras. El problema fuera que sea cierto. Ahí sí estamos mal. ¿Sí? Hay una bienaventuranza que si usted no la ha tenido, le falta esa. Dice que seremos vituperados por causa del Evangelio. Pero que cuando eso sea, bienaventurados somos. Es la palabra de Dios. Las cosas que cuesta comprender, pero que cuando ya estamos en este asunto, las aguantamos, las soportamos. El tiempo se ha cumplido. Así comenzó. Él anunció el reino. Él comenzó en Galilea. Predicó el reino de Dios. Pero la forma que lo predicaba era: el tiempo se ha cumplido. Y a esta parte quiero entretenerme otro momento. ¿Qué significaba el tiempo se ha cumplido? No está diciendo Jesús: el que no lo haga ahora mismo ya se perdió. No. Se anunció, se advirtió, se profetizó meses, años y siglos atrás que el Mesías vendría, que el Hijo de Dios venía, un Salvador venía a la tierra, y que cuando Él viniera las cosas iban a cambiar totalmente. Ahora llegó el tiempo. El apóstol Pablo, cuando habla del tiempo cumplido, dice: y cuando se cumplió el tiempo. Ahora Jesús dice: el tiempo se ha cumplido. O sea, este es el tiempo. Para este tiempo mi Padre me envió. Para este tiempo estaba todo preparado que yo apareciera aquí. Y mire cómo se cumple la palabra de Jesús, la palabra de Dios. El enemigo, el diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, se interpuso muchas veces tratando de interrumpir los planes de Dios y que el tiempo no se cumpliera. ¿Sabe cuándo? Primero, cuando Satanás se interpuso, cuando quiso matar a Jesús cuando era niño, ¿se recuerda? Pero Dios lo protegió por medio de un ángel, habló a María y a José y les dijo: váyanse para Egipto. Pero era para que se cumpliera otra palabra que estaba escrita anteriormente, que decía: de Egipto llamé a mi hijo. Se tenía que cumplir esa palabra. Entonces, atención, el tiempo se cumple. El enemigo quería que no se cumpliera aquel tiempo. Y buscaba la forma de que no apareciera el Mesías. Porque Dios lo había prometido, pero Él no quiere que las almas sean para Dios. Porque Él quiere que los hombres y mujeres, los humanos, vayan al reino de Él para no sufrir Él solo allá en el infierno. Pero Dios, que nos amó con amor profundo, con amor eterno, Él preparó para que el hombre decida. O sea, esto es un asunto de voluntad. El hombre decide si quiere ser salvo o no. Rechaza la salvación o la acepta. El mensaje del Evangelio no es obligar ni forzar a nadie. Es presentarlo de una forma clara y sencilla. Y por la fe, recibir a Jesús como Señor y Salvador y obtener la vida eterna. Porque si no tiene a Jesús, no tiene la vida. ¿Quiere que se lo compruebe con la Biblia? Vaya conmigo, el libro de Primera de Juan, búsquelo. A mí me gusta predicar con la palabra del Señor. Primera de Juan, la primera, allá no San Juan, sino Primera de Juan, en el capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Vea lo que dice el versículo 12. Ay, hermano, esto es una realidad. La única manera de tener segura la salvación. El verso 12 del capítulo 5 de Primera de Juan dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Aquí viene el punto. Una cosa es: yo sé quién es Jesús. Una cosa es: yo sé que Jesús es el Hijo de Dios. Una cosa es decir: yo creo en Dios, yo amo a Dios. Sí, eso es una cosa muy aparte de decir: yo tengo a Jesús en mi corazón. Amén. Jesús entró en mi vida, Él perdonó mis pecados y yo creo en Él y vivo en santidad. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. ¿Sí?
El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Rechaza a Jesús, rechaza el Evangelio, rechaza el tiempo cumplido, rechaza el Evangelio del reino de Dios y está en condenación. No tiene la vida eterna. ¿Quién dice eso? El mismo Juan. No es el pastor Saúl el que se inventó esa doctrina. ¿Dónde dice que la persona que no tiene a Jesús, la persona que no cree en Jesús, está viviendo condenada ahora mismo? San Juan, vaya conmigo ahora, San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, versículos 17 y 18. Vamos a ver esos dos versículos. Libro de San Juan. Ahora sí no es primera de Juan, es San Juan. Aquí dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vea el 18. El que cree en él, o el que en él cree, no es condenado. Ahora, aquí el punto es, ¿qué implica creo en Jesús? Este es el punto clave. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, ahora, ¿qué implica no cree? Mire lo que dice, ya ha sido condenado. O sea, en el mundo hay dos grupos de personas, solamente hay dos grupos. El que cree en Jesús y el que no cree en Jesús. No estoy hablando de religiones, porque religiones hay un montón, muchísimas religiones. Pero grupos de personas solo hay dos, salvos y condenados. Los que creen y los que no creen. De ahí para allá, no, mire, no, Dios no acepta en su teoría de la humanidad, Dios no acepta que haya intermedios. O salvos o condenados. No hay llamerito. No. Salvos o condenados. Creyentes o incrédulos. No hay medio. Por eso Juan lo dice aquí claramente. Dice, el que en él cree no es condenado. ¿Sí? Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero hay que explicar qué es la condenación, porque aquí también lo explica. ¿Qué dice? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, ¿okay? Pero lo rechazaron. Eso es lo que estoy hablando, el rechazo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En otras palabras, no tiene nada que esconder. Vive libremente delante de Dios. Amén. Entonces, es la palabra de Dios. Entonces, seguridad de salvación significa, tengo a Jesús en mi corazón, sé que Él perdonó mis pecados y vivo en el temor de Dios. Vivo en santidad delante de Dios, para que cuando suene la trompeta y la iglesia sea arrebatada, yo seré parte del arrebatamiento de la iglesia. Aleluya. Este es el tipo de iglesias que se presenta el mensaje como está escrito. Y le recordamos constantemente que debemos vivir en santidad, porque la iglesia está aquí de paso. Alguien preguntó en una ocasión, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida aquí en la tierra? Y la respuesta única que encontramos para esa pregunta es, la vida aquí en la tierra es el lugar donde el hombre, el humano, género humano, el hombre, decide dónde va a vivir la eternidad. Eso es la vida. Aquí es donde el hombre decide dónde vivirá la eternidad. Lo digo con frecuencia, cuando Dios hizo al hombre para la eternidad. Ahora, el pecado apartó al hombre de Dios, lo desvió de los planes de Dios y va rumbo a la condenación. Pero a tiempo Dios lo quiere rescatar y manda a Jesús, su Salvador, para que cuando cree en Él, sus pecados son perdonados y es salvo y va de nuevo a aquel lugar para el que Dios lo creó. ¿Acaso no Dios fue tan bueno
que dijo cuando dijo al hombre, mire, todo lo que Dios hizo, lo hizo con el poder de su palabra. Sea la luz, sea las plantas, sean los ríos, las aguas, los cielos, la tierra. Pero cuando hizo al hombre, lo hizo con cariño, lo hizo con amor y le puso de él algo. Lo hizo con la delicadeza de sus manos. Déjeme ser más elocuente. Lo hizo con la delicadeza de sus santas manos. Y le puso vida. Pero antes de hacerlo, Dios determinó esto: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Sí, pero ¿cómo nos parecemos nosotros a Dios? ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice: sean imitadores de mí como yo de Cristo. El creyente debe ser, su meta, la meta del creyente debe ser igual a Cristo, porque Cristo es igual a Dios, porque Él mismo lo dijo: si usted me conoce a mí, conoce a mi Padre, porque mi Padre está en mí y yo estoy en Él. Amén. Y si nosotros somos igual a Jesús, entonces somos igual a Dios y el plan perfecto de Dios se cumple. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Atención. A nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dios hizo al hombre trino. Dios es trino: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo no creo solo en el nombre de Jesús y bautizo solo en el nombre de Jesús. Aquí bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cómo hizo al hombre a su imagen y a su semejanza? ¿Y en qué se parece? Hay muchos aspectos y hoy le voy a decir uno o dos. Primero, Él hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. El hombre es trino. ¿Sí? Ay, ¿usted cree que nosotros somos Padre, Hijo y Espíritu Santo? No. Él es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él hizo al hombre alma, cuerpo y espíritu. Aleluya. Lo hizo en otra forma semejante a Él también. Dios distingue perfectamente el bien y el mal. Un puerco no sabe cuál es el bien y el mal. Una vaca no sabe cuál es el bien y el mal. Una planta no sabe cuál es el bien y el mal. Pero el hombre sabe cuál es el bien y el mal. En eso nos parecemos a Dios. Siempre le digo esto: no hay hombre, y cuando hablo hombre me estoy refiriendo a género humano, no hay hombre que peque y no sepa que está pecando. Siempre sabe que está pecando, aunque no sea cristiano, aunque nunca haya oído de la palabra de Dios. Él sabe lo que es pecado. Me da risa en mi trabajo. Yo tengo la oportunidad de hablar con mucha gente, y con frecuencia hay personas que me dicen: yo sé que estoy mal, yo sé que estoy en pecado, pero ¿ya qué? Eso lo oigo diario, hermano. Pero como la religión es buena, me dicen algunos. Yo le digo: sí, eso es lo que usted ha aprendido, eso es lo que le enseñaron, pero eso no es lo que tiene que ser. ¿Sí? Con frecuencia les digo, y ahora se los recuerdo, que verdaderamente, ¿qué es la religión? ¿Qué es una religión? Oh, eso es lo mejor, eso es bueno. No, es que cuando una persona es muy religiosa, no, de respeto. No, señor. Pongan atención a la definición de religión. ¿Qué es una religión? Religión es el medio que los humanos, que los hombres han buscado, se han inventado para acercarse a Dios. Eso es una religión. Lo que los hombres inventaron para acercarse a Dios. Evangelio es lo que Dios ha provisto para acercarse al hombre. Qué diferente. Amén. Dios se acercó a nosotros porque nosotros no podemos ir a Él. El verbo se hizo carne. Y ese verbo era Dios, dice San Juan capítulo 1. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, hecho carne. Algunos dicen que vino para conocer a los hombres. No. Dios conoce al hombre, ¿no Él lo hizo? Dios sabe hasta cuántos cabellos tiene usted ahora mismo en su cabeza. Aun cuando hace años tenía muchos y ahora son menos, Él sabe cuántos tiene. ¿Sí? Vaya si no. Él lo sabe. Él nos conoce. Dios sabe todas las cosas de nosotros. Y conoció nuestra necesidad y conoció nuestra condición, y por eso se hizo
carne. Por eso vino, no para conocer a los hombres, sino para que los hombres conozcamos a Él. Por eso Jesús dijo: si me vistes a mí, has visto a mi Padre. Usted conoce a Jesús y usted conoce a Dios. Usted cree en Jesús y usted es hijo de Dios. Pero hermanos, volvámonos a Primera de Juan. ¿Dónde estábamos? A San Marcos, perdón. Capítulo 1. Él dice en el versículo 15: arrepentíos. O sea, el reino se ha acercado. Que la religión se acerque a los hombres no significa y garantiza que eso ya cambió todo. Que el hombre se acerque a una religión no significa que ya está resuelto. No. Hay que llegar al paso principal: arrepentimiento. ¿Arrepentirnos de qué? Hay algunos que se arrepienten de haber venido a este mundo. Pero no es eso el arrepentimiento. Arrepentirnos de las malas acciones que voluntariamente hemos hecho. Arrepentirnos de las acciones que involuntariamente hemos hecho. ¿Qué pensó? ¿Que ya se había librado? No. Arrepentirnos de todas las maldades que con voluntad o sin voluntad hemos cometido en nuestra vida. Y como Dios a través del Evangelio nos enseña el camino correcto, nos explica qué es arrepentimiento. Y arrepentimiento es reconocer todas las maldades que hicimos, pedir perdón y comprometernos a no volverlas a hacer. Hemos conocido muchas personas que se arrepienten y que empiezan a perseverar, pero al poco tiempo vuelven otra vez a andar en lo mismo. El arrepentimiento genuino es: no lo hago más, y vivir alejado de ese mundo que lo atraía y acercarse más a Dios por medio de Jesús, el Hijo de Dios. Arrepentidos. Entonces hay que arrepentirse de los pecados y reconocer y aceptar que nuestros pecados han sido perdonados en la cruz del Calvario hace miles de años. Oh, ¿cuándo fue usted salvo? Dice la gente. No, pues yo apenas llevo un año de ser salvo. No, hermano, somos salvos desde que Cristo nos perdonó en la cruz. Pero nosotros hemos venido a reconocer a Jesús como nuestro Salvador y a recibir y aceptar esa salvación, hasta unos hace 10 meses, otros hace 10 años, otros hace 5 años. Pero nuestra salvación es segura y garantizada desde el día que Jesús murió por nosotros para perdonar nuestros pecados. Desde entonces, arrepentimiento y creer en el Evangelio. Mire que esta es una cosa interesante. Habían religiones ya cuando Jesús llegó. Habían grupos. ¿Por qué Él no dijo que creyeran en algo de aquello que también era bueno? Entonces Él dice que para poder tener la salvación y la vida eterna, para acercarnos a Dios, para que el reino de Dios sea en nuestra vida, tenemos que creer en el Evangelio. No hay otra religión en la que nosotros tengamos que creer y que nos garantice y nos asegure que somos perdonados, salvos y tenemos vida eterna, que no sea el mismo Evangelio. Y no lo digo yo, lo dice Jesús. Véalo otra vez allí con sus propios ojos. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Ahora, ¿cuál es nuestra posición delante de Dios cuando hemos creído en el Evangelio? Vaya a las Escrituras en 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5. Gloria sea al Señor. Esta es nuestra posición delante de Dios. Esto es lo que somos cuando creímos en Jesús. 2 de Corintios, capítulo 5. Bueno, creo que lo voy a leer desde el versículo 16, aunque el versículo clave es el 17. Pero para que entremos ahí, capítulo 16, perdón, versículo 16, dice: de manera que nosotros de aquí en adelante, ¿cuándo? Cuando ya nos arrepentimos y creímos en Jesús, ¿verdad? De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, dice, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, ¿qué quería decir el apóstol cuando está escribiendo esto? Porque Jesús es un hombre que caminó entre los hombres. Entonces, mucha gente conoció a Jesús como el hombre que andaba ahí.
como el hombre que enseñaba, como el hombre que predicaba. Pero el apóstol dice, si hubiéramos conocido a Jesús solo como eso, como el hombre que andaba aquí para allá y para acá, ahora ya no lo conocemos como el hombre, ahora ya no lo conocemos solo en la carne, sino que ahora hay una forma diferente. Ya no lo conocemos así. Y por eso mismo quedamos en esta posición. Verso 17, esta es la clave para el creyente convertido y arrepentido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa esto? Las cosas viejas pasaron. Cuando uno viene al Evangelio, viene lleno de confusiones, dudas. Cuando uno viene al Evangelio, viene, hermano, con consecuencia de nuestras actitudes de cuando no éramos cristianos. Pero el apóstol nos recuerda que a través del Evangelio nosotros somos no solamente transformados, sino que todo aquel pasado negro y oscuro, pecaminoso, en el que nos tocó vivir, ya no tiene parte ni suerte con nosotros. Ahora somos totalmente diferentes, ahora somos como si hemos nacido de nuevo y ahora somos criaturas nuevas delante de Dios para la gloria de su santo nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Ya no somos igual. Y no es para jactarnos ni para presumir de eso, sino es para vivir sencilla y humildemente delante de Dios y de nuestra comunidad. Demostrar a los demás que aquel orgullo y aquella arrogancia que teníamos antes quedó atrás. Ahora somos los humildes siervos de nuestro Señor Jesucristo para la gloria de nuestro Dios Padre. Alabado sea el nombre de Jesús. ¡Qué cosa más linda! Ser evangélico es la cosa más maravillosa que puede haber. En medio de luchas y pruebas y tantos problemas, enfermedades, escasez, pobreza y lo que quiera. Pero es la cosa más alegre que puede haber, porque tenemos la esperanza, la seguridad de nuestra salvación y de que un día Cristo nos levantará de aquí y nos llevará para su reino. Hay una cosa que me gusta del evangelio y hago énfasis en esta con frecuencia. No hay ninguna otra religión que garantice y que tenga un escrito que diga, un escrito creíble, que diga que los que creen en esa religión van a ir a un lugar específico donde todo el tiempo van a disfrutar de paz. Pero mi evangelio, el evangelio de Cristo, la salvación por medio de Cristo, esta palabra revelada a los hombres me garantiza que nuestro Jesús, nuestro líder, nuestro Salvador, murió por nosotros, fue sepultado, resucitó, pero fue levantado. Levantado y fue recibido por nubes allá en las alturas y está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Esto lo garantiza la Biblia. Él vive. Él vive. Y si Él prometió que volverá un día, lo estamos esperando. Hay algo que me gusta y esto es... No creo que es hablar de más, hermano. Lo que voy a decirle es bíblico. Dice la palabra del Señor eso. ¿Sabía usted que el creyente que vive temeroso de Dios, apartado del pecado, vive en santidad y que va a ser arrebatado, un día estará sentado en el trono de Dios? Hay un pasaje de la Biblia que dice que Dios no comparte su gloria con nadie, y eso es verdad. Por eso destituyó y derribó a Satanás de su gloria. Pero el punto era que Satanás quería quitarle la gloria a Dios, y hasta ahora anda en esa lucha bobo ahí. ¿Sí? Pero cuando yo digo que nosotros los creyentes vamos a estar sentados en el trono de Dios, no vamos a destronarlo a Él, no vamos a quitarlo de donde Él está. ¿Sabe por qué yo se lo digo? Porque Jesús dijo: yo vendré y los tomaré a mí mismo, para que se sienten conmigo en mi trono, dijo Jesús, como yo me he sentado en el trono de mi Padre. Entonces, ¿dónde vamos a estar nosotros? En el trono de Dios. Pero no vamos a destituir a nadie. Vamos porque Dios no comparte su gloria con nadie. Pero la iglesia es de Dios. Nosotros somos de Dios, comprados a precio de sangre por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Somos caros para Dios. Costamos la vida de Cristo. No somos cualquier cosa.
Cuando alguien lo menosprecie, cuando alguien le haga, usted no se ponga al tú por tú con nadie. Usted solo sepa quién es usted. Y usted es un hijo de Dios. Usted tiene una corona segura en el reino de Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Yo lo creo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y las viejas también. He aquí todo es hecho nuevo. Empezamos una vida nueva. Empezamos un nuevo estilo de vida. Una buena relación, una conexión con Dios. Un hombre muy estudioso, porque hay de todo eso, ¿sí? Hay. Y váyase colocando ahí conmigo en el libro de San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. De esos todavía hay en nuestros tiempos. Había un hombre que era muy inteligente. Le digo que era inteligente porque estaba entre los principales de los judíos. Y este hombre se acercó a Jesús. Capítulo 3 del libro de San Juan. Dice que era uno de los fariseos y se llamaba Nicodemo. Un principal entre los judíos. ¿Saben lo que significaba un principal entre los judíos? Era un fariseo, era un estudioso de la Biblia, era un enseñador de la Biblia, era autoridad, era de los que gobernaban al pueblo de Israel, era principal entre todos ellos. Este vino a Jesús de noche. ¿Por qué vino de noche? Hay una serie de hipótesis por qué vino de noche. Yo no me quiero discutir en eso ahora, no tengo tiempo para eso, solo quiero decir que él vino de noche y habló con él. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Eso le dijo a este hombre. Oiga bien que él no dijo, yo sé que has venido de Dios como maestro. Sabemos. ¿Quiénes eran los que sabían? El grupo de los principales que estaban con él. Porque ellos lo más seguro discutían. Bueno, ¿y ese Jesús qué onda? ¿Y ese Jesús qué? ¿Y por qué le sigue tanta gente? ¿Vieron lo que hizo? Resucitó un muerto. ¿Vieron lo que hizo? Convirtió agua en vino. ¿Será cierto? Pero es que nadie ha hecho eso. Y ellos discutían entre ellos y llegaron a una conclusión. No, para que haga todo lo que anda haciendo ese Jesús, tiene que venir de Dios de verdad. Lo que pasa es que no nos conviene aceptar que Él viene de Dios, porque entonces nos echa a perder nuestra religión. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Y mire por qué lo dice. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, la única razón por la que ellos creían que venía de Dios era porque hacía cosas que ningún humano había hecho. ¡Ja! Solo Dios lo puede hacer. Voy a hacer un intervalo aquí, hablando de las cosas que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede cambiar la vida en un lugar que está destruido. Los psicólogos, los sociólogos, los alcohólicos anónimos, los brujos, los hechiceros, no pueden traer paz al hogar de nadie. Pero Dios, por medio de Jesús, sí lo puede hacer. Es el único que lo puede hacer. Dios no me pudo, el mundo no me pudo cambiar a mí, y Dios no me pudo dejar abandonado. No pudo porque me ama, porque nos ama a todos. Y yo intenté por medios humanos cambiar mi vida y nunca pude. Pero un día vi la luz de Cristo, caminé por el sendero de la salvación y me transformó completamente. Solo Él puede hacer cosas que nadie puede hacer en esta tierra. ¿Sabe que habían unos magos en el tiempo antiguo, allá en Egipto, allá con el faraón, que cuando vieron que Moisés, en el poder de Dios, hacían milagros, señales, prodigios, el faraón dijo: oh, eso no es nada, eso es cualquier cosa, vaya, tráiganme a los magos, vaya, tráiganme a los míos, a los poderosos, para que vengan y hagan aquí lo que que eso no es nada. Y entonces vinieron los magos y se presentaron y Señor rey, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mira, este hombre convirtió esa
esa vara y la convirtió en una culebra. Ese es también nosotros. Satanás quiere imitar las cosas de Dios. Imitar. Y entonces, conviertan pues las varas ustedes también en serpientes. Y las varas de aquellos magos se convirtieron en serpientes. Entonces Dios dice, bueno, espérate, vamos a ver, tus serpientes no pueden hacer lo que yo puedo hacer con mi serpiente. Y la serpiente de Moisés se tragó las serpientes que habían hecho los magos. Solo Dios lo puede hacer. Y no solo eso, después de que se las había tragado, le dijo a Moisés, ahora agarra tu serpiente porque es tu misma vara. ¿Dónde quedaron las serpientes tragadas? En la panza de la vara. Solo Dios lo puede hacer. Las cosas que haces no las puede hacer nadie si no está Dios con él. Aquel hombre estaba dudoso, estaba interesado en el mensaje, pero voy al punto que había dicho. Así hay mucha gente ahora muy inteligentes que identifican, no, si la religión es buena, sí, Jesús es bueno. En Storm Lake había un muchacho, ya falleció. Tuve una conversación con él. Le hablé del evangelio de todo, de lo más profundo de mi corazón. Y él me dijo, tú con tu filosofía y yo con la mía. Yo le dije, perdón señor, pero discúlpeme, yo no le estoy hablando de una filosofía. Yo le estoy hablando de vida eterna, salvación por medio de Jesús, perdón de sus pecados, y le garantizo que usted entra al reino de Dios. Y él me dijo, ¿cuál reino de Dios si no existe? Y yo dije a él, no existe para usted, a menos que se arrepienta, que se doblegue, que su corazón sea rendido delante de Jesús y acepte que solo por el evangelio usted puede salir de donde está metido, porque estaba hundido en el alcoholismo. Algunos de ustedes tal vez lo conocen. Él dirigía el periódico La Opinión. ¿Cómo se llama eso? No, la Voz. Falleció el año pasado, creo yo. Se murió en su ideología. No quiso cambiar. Era un hombre inteligente. Era muy listo. Tenía muchas habilidades. Yo lo admiraba mucho y por eso quería que dejara el vicio, que dejara sus creencias y que se convirtiera al evangelio. Nunca quiso, lo rechazó todo el tiempo. Uno no puede hacer más que anunciarlo. Aquel hombre se acerca a Jesús y entonces mire qué interesante, porque me llama la atención el pasaje, porque el hombre se acerca a Jesús elogiándolo y dudando y haciendo preguntas y todo eso, y Jesús le responde algo que no es lo que él andaba buscando. Pero Jesús siempre nos va a dar la respuesta que nosotros necesitamos, no lo que nosotros queremos. Y mire cómo va el pasaje de la Biblia, versículo 3. Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué tiene que ver eso con lo que él estaba preguntando? Ahora, volvámonos a la pregunta. Dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Eso fue lo que Nicodemo le dijo de noche. Y la respuesta de Jesús es, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tal como si dijera, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con lo que yo estoy hablando? Pero Jesús nos va a hablar lo que nosotros necesitamos y nos va a dar la palabra que nos va a alimentar. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Otra vez, era muy inteligente, era estudiado, era del grupo de los sabios, pero no entendía las cosas que Jesús le hablaba por una sola razón. Y esto lo dice la Biblia. Las cosas del Espíritu las entienden los que tienen el Espíritu. Así de sencillo. Hay cosas que no las podíamos entender cuando no habíamos creído en Jesús y no nos habíamos convertido al Evangelio. Porque este santo Evangelio es eso, un misterio. Y Dios revela todas las cosas a sus hijos. Por eso, la primera cosa que Dios hace con una persona cuando se arrepiente de sus pecados y se acerca a Él por medio de Jesús, la primera cosa que hace, según el libro de los Efesios dice, lo sella, es sellado con el sello del Espíritu Santo. Y cuando es sellado con el sello del Espíritu Santo, ahora entiende las cosas espirituales.
Nicodemo no entendía las cosas del Espíritu. Y dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo voy a nacer yo de nuevo siendo viejo? Y por si fuera poco se fue más allá. Y dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, muy literal, ¿no? Y nosotros decimos, este Nicodemo está extremadamente arruinado, pero ni yo no entiendo eso. Sí, pero nosotros ya hemos oído un montón de cosas. Para Nicodemo aquello era algo nuevo. Jesús acababa de aparecer. El evangelio se empezaba a predicar. No había muchas explicaciones, en enciclopedias, no había nada. Entonces, él no entendía. ¿Cómo puede ser esto? Y Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero no te maravilles de que te dije que os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cuántas personas religiosas hay en nuestros tiempos que estudian la Biblia y no saben que tienen que vivir de una manera más agradable delante de Dios para vivir verdaderamente el Evangelio? Eso era lo que estaba pasando con este hombre, maestro de la ley, y no sabes esto. De cierto te digo, que lo que sabes, o lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Y ahí es donde yo explico esto. ¿Cómo va a entender los planes maravillosos de Dios una persona que nunca se acerca a una iglesia a oír el mensaje del Evangelio de Cristo? Que nunca recibe una enseñanza, una explicación de la palabra de Dios. No entiende porque no se acerca, no oye. Y cuando se acerca como a la expectativa de, bueno, a mí no me van a engañar esto. Yo voy a ir y lo voy a oír, pero no me voy a dejar embobar. Cuando va con esa barrera, no se va a poder. Pero cuando abre su corazón y su mente, el Espíritu de Dios toca su vida y le da el entendimiento, recibe el mensaje, se arrepiente de sus pecados y se convierte a Cristo para la salvación segura, entrada al reino de Dios. Nacer de nuevo, ser otra criatura, ser alguien diferente. ¿Sabe que a Dios le gustan las cosas nuevas? Y por eso es que Él hace nuevo al creyente. ¿Sabe que la Biblia dice que todo esto va a ser destruido? El cielo y la tierra va a ser destruido, y eso la gente no lo quiere aceptar, no lo quiere creer. De hecho anda una religión por ahí diciendo que no, que esto nunca, que el fin de cada cosa es cuando usted muere y ahí se acabó todo, pero este mundo sigue. Que no hay tal cosa como un infierno, porque el infierno, que es más infierno que este que estamos viviendo. Pero no es así. La Biblia habla de un lugar de tormento. La Biblia habla de un lugar donde hay sufrimiento eterno. Pero Jesús vino para sacarnos de ahí. El Evangelio es el reino de Dios. Y este se acercó a la tierra. Y las personas que hemos oído este mensaje, ahora estamos fuera de condenación. Romanos, libro de los Romanos. Capítulo 8. Y terminamos. Salvación segura o seguridad de la salvación. Ahora pues, creyentes, los que tienen a Jesús en su corazón, los que se han arrepentido, los que han entregado su vida a Cristo, los que viven una vida ordenada delante de Dios, de la familia, de la sociedad, de la comunidad. Ahora pues ninguna condenación hay para quién. ¿Para quién? Léalo usted, véalo ahí. Ahora pues ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la salvación es segura en Jesús. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús y ya no vivimos. Entonces, ¿qué se necesita para entrar al reino de Dios? Primero, recibir a Jesús como Señor y Salvador. Tenemos la salvación y la vida eterna de esa manera. Segundo, mantenernos, o sea, guardarnos en esa salvación segura, apartados de todo pecado y de toda iniquidad. Y el pasaje que leímos anteriormente dice que las personas, por lo que no les gusta acercarse al Evangelio, porque el Evangelio es luz y no les gusta que se mire las cosas y las maldades que está haciendo, porque en la oscuridad, en la tiniebla pueden hacer lo que sea, se han acostumbrado a vivir ahí y no quieren salir de ahí, porque ahí nadie les reclama, nadie les dice. Por eso a muchos les gustan las religiones, porque en las religiones pueden tener 2 mujeres, no hay problema. En las religiones pueden emborracharse, no hay problema. En las religiones pueden fumar, no hay problema. En las religiones pueden hacer droga, no hay problema. Pero aquí en esta iglesia, con todo y que a nadie se le prohíbe nada, Dios cambia la vida de las personas. Dios cambia la vida de las personas. Amarremos esto. Esta es la iglesia del pastor más loco que hay en todo Iowa. Esta es la iglesia donde a nadie se le prohíbe que tenga 2 mujeres. Esta es la iglesia donde a nadie se le prohíbe que se emborrache. Esta es la iglesia en la que nadie se le prohíbe que sea un mentiroso. A ver, alguien que se pare y diga: pastor, ahí se acuerda que usted a mí me dijo que es prohibido venir aquí si soy borracho. A ver, nadie. No se prohíbe. Pero hay una cosa que sí es cierto. No le prohibimos a nadie, pero el Espíritu de Dios transforma la vida de las personas y voluntariamente renuncian a todo ese tipo de cosas y viven una vida agradable delante de Dios. Póngase de pie. Quiero hacer una invitación. Quiero preguntar si hay alguien que todavía no ha entregado su